Bienvenidos amigos de Sandino, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este evento tras los pasos de las vanguardias en los Andes peruanos. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar, o tenemos el agrado de contar con el profesor Luis Eduardo Lino Salvador, quien nos va a acompañar para conversar acerca del vanguardismo, acerca del verso libre, específicamente en el boletín Titicaca. Tendré el agrado de presentar entonces a Luis Eduardo Lino Salvador brevemente. Él es profesor del pre y posgrado del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además, es miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Retórica y socio fundador de la Asociación Peruana de Retórica. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y una de sus investigaciones más interesantes se titula El ritmo y la modernización de la lírica peruana, los casos de González Prada, Eguren y Valdelomar, publicado en el año 2013. Junto con un trabajo reciente también del que vamos a conversar es La poética del verso libre en el boletín Titicaca. Y entre sus principales áreas de interés destacan tanto la retórica general textual como la versología moderna. Bienvenido, profesor Eduardo, en nombre del Grupo de Sandino, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros para conversar sobre este tema. Bienvenido. Ahí está. Muchas gracias, Alex, Sergio. Quiero agradecerles enormemente la invitación para poder conversar, intercambiar algunas ideas, compartir justamente lo que uno ha podido ir recogiendo en estos años de labor, comillas, versolibrista, y que siento que puede ser pues, muy fecundo, muy provechoso, por supuesto, poder dialogar sobre estos temas. Agradecer también al grupo de investigación Sandino por abrirnos este espacio para poder dialogar, reflexionar, conversar de enormes temas que me parece van a ser muy sugerentes y pueden llamar poderosamente la atención. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero empezar de un panorama bastante general de la época de la década del 20, ¿no? Y entre ellos quisiera destacar un libro que, bueno, ha pasado tanto desapercibido quizás por la crítica, pero que reúne a un numeroso grupo de poetas a nivel americano, ¿no? Que es el Índice de la Nueva Poesía Americana, que publica tanto Borges, Huidobro y Alberto Hidalgo. En este texto nos permite ver que, en primer lugar, la producción poética está muy interrelacionada entre sí, y en segundo lugar, que hay o hay diversas poéticas, no es que solamente se conciba una poética vanguardista, ¿no? A pesar de que ellos mismos se consideraban vanguardistas, sino que podamos encontrar una diversidad, que es una idea que también rescato de la antología publicada por Marta Ortiz Canseco, ¿no? De poesía peruana de 1921-1931. También rescata ese concepto, que no solamente fue vanguardismo, no solo fue indigenismo, también una convivencia con la tradición. En ese libro podemos encontrar ahí podemos encontrar también esas observaciones. Y traigo a colación este libro para que nos pueda usted comentar cómo es que se presenta el panorama poético de la década del 20 a nivel latinoamericano, ¿no? Estoy tocando esta fecha entre 1920 y 1930 aproximadamente, que es el periodo que nos interesa, ¿no? Donde surgen las revistas conocidas como de vanguardia, ¿no? ¿Cómo se explica la convivencia también de estas diferentes propuestas estéticas? Entonces, adelante, profesor, esta primera pregunta para iniciar. Es importante la pregunta, Alex, y quiero tomar aquí lo que proponía, bueno, lo que se puede encontrar en este importantísimo libro de Jorge Schwartz sobre los manifiestos de la vanguardia. Él habla específicamente, o en ese libro se recoge principalmente la idea de la vanguardia latinoamericana vista como un crisol de propuestas, como un juego de diversidades. La idea de la vanguardia, por supuesto, considero está muy acompañada con la idea de diversidad. Y esta diversidad, considero, involucra un cambio de paradigma con relación al lenguaje y a la forma de entender, por supuesto, el poema, y también, por supuesto, concretamente, la manera en la que se entendió el verso. Esta diversidad, curiosamente, se puede trasladar incluso con un referente inmediato a nivel literario, que es el modernismo. Desde mi punto de vista, entender la vanguardia también necesita del modernismo. Me parece que es clave e importante. Por una gran razón.
porque el modernismo pudo de pronto otorgar una precaria estabilidad en la que de pronto pudo existir un conjunto de discursos que hablaban de un ritmo, por decirlo así, en armónico, de un verso medido, es decir, de pronto le brindaba al artista y al creador un conjunto de premisas estables para la creación artística. Con la llegada de la vanguardia y el cambio de paradigma, esa estabilidad que reinó en el modernismo se fracturó, se fragmentó, se diversificó. Ya no existió, por decirlo así, esa sensación de estabilidad para poder entender el ejercicio poético o el ejercicio literario en general. Es justamente con la llegada de la vanguardia donde las nociones claves de verso, poema, ritmo, la forma misma de escritura poética, ya no tiene un consenso, ya no tiene un consenso. Más bien, lo que hace la vanguardia es apostar por una diversidad mucho más álgida, porque se privilegió allí lo que se podría denominar, considero yo, como un fragmentarismo adánico. Todos eran adanes, por decirlo así. Todos querían fundar algo, todos querían construir, proponer, es decir, generar su propia propuesta y sobre todo, pues, em, su propia manera de entender el proceso de la vanguardia, y no necesariamente esas propuestas eran lo suficientemente orgánicas. Orgánicas en el sentido de que lo que ofrecían en el ideario no necesariamente se traducía en el propio ejercicio poético. Además, también puedo señalar lo siguiente, ¿no? Que el panorama poético latinoamericano, considero yo, se presentan dos líneas importantes también. Una de ellas es la necesidad de pertenecer al desarrollo de un fenómeno artístico internacional, mundial, así como también una mirada hacia las propias problemáticas nacionales y regionales. Me parece que justamente estas dos líneas permiten mucho más reforzar la idea de una diversidad, de una propuesta diversa en el caso de las vanguardias. Ahora, también considero yo que la existencia de esta diversidad se puede explicar también en el conjunto de las formaciones que tuvieron los poetas, porque muchos de ellos empezaron su ejercicio poético con un aprendizaje y con un conocimiento producto o basado en las formas tradicionales de la versificación o en las concepciones con las que de pronto se defendía o sostenía, por decirlo así, lo que se defendía o era un poema. Y muchos de ellos tuvieron que afrontar, estamos hablando de poetas de aproximadamente 20 años, tuvieron que afrontar cómo de pronto el paradigma que ellos habían entendido como lo estable que era entender un poema ingresaba rápidamente más bien a una diversidad, ingresaba más bien rápidamente a una experiencia en la que se privilegiaba lo vario antes que lo unificado, por decirlo así. Me parece que estos puntos podrían explicar también esta diversidad de propuestas, esta diversidad que se desarrolla con las vanguardias. La riqueza de las vanguardias radica justamente en esa diversidad, pero lo interesante es que también se podría pensar en un análisis mayor cuáles serían esos puntos de contacto que se pueden obtener o identificar en esta diversidad. Y yo considero que uno de los puntos de contacto que se puede obtener en esta diversidad, desde los propios trabajos que yo estoy haciendo, es en el cambio de paradigma que se desarrolla sobre el verso y específicamente sobre el ritmo, que son cuestiones que serían interesantes explorar y revisar, porque en la vanguardia, siguiendo al profesor Daniel Vives, los vanguardistas no rechazan el ritmo, no reniegan del ritmo, por el contrario, necesitan del ritmo porque lo consideran como una noción también importante para poder definir o conceptualizar el poema. El meollo radica en que para que esto pueda resultar ser aún operativo en la vanguardia, ellos tienen que reformular la propia concepción de ritmo, que trascienda mucho más el carácter eufónico e ingrese a una dimensión mucho más del pensamiento en términos de la profesora Isabel Paraíso, o en todo caso de un ritmo, pues, de un ritmo de naturaleza semántica, por decirlo así. Me parece que allí también se podría encontrar estos puntos de convergencia en la forma, una forma que en la vanguardia, observamos, se despliega con una apuesta y una creencia importante en el verso librismo, pero que después
digamos, parece que empieza a aparecer o a comprenderse, y en algunos casos aplicarse, esa idea de las palabras en libertad, que también propuso, por supuesto, entre 1913 y 1914, el futurismo de Marinetti, ¿no? Digamos que allí podríamos encontrar estas cuestiones de esta diversidad, de manera inicial, por supuesto. Claro, y de allí me parece interesante encontrar este punto de unidad en lo que mencionaba, que es el ritmo, el verso. Eh, Específicamente claro, es una característica no únicamente, pero sí de la poesía, ¿cierto? Entonces, Claro. la poesía en las revistas de la época eh, es uno de los géneros mucho más explorados, más innovadores, ¿no? En los que se trabaja. Y es del que más podemos encontrar producción frente a la narrativa, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿cuál es el rol, en primer lugar, ya para entrar un poco más en el campo de las revistas? ¿Cuál es el rol que cumplen, en primer lugar, las revistas inscritas en el vanguardismo para la conformación de este campo literario, digamos? Y además, ¿por qué razón es que la poesía toma un papel principal ahí, prioritario, frente a otros géneros, ¿no? Bueno, también incluiría que uno de los géneros mucho más importantes ahí es el ensayo, el manifiesto, digamos, también, ¿no? Entonces, pero si nos remitimos a evidenciar una división entre género narrativo y género poético, digamos que el poético es mucho más constante. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el rol que cumplen las revistas inscritas en el vanguardismo? Y por otro lado, ¿cuál es la razón por la que la poesía toma un papel prioritario aquí? Es una pregunta que me permite abordar y sobre todo plantear lo siguiente, ¿no? Desde mi punto de vista considero que las revistas de la vanguardia más bien perdón, que las revistas de la vanguardia consolidan la tradición que estos mismos medios, las revistas, ya forjaban desde el siglo XIX o incluso desde antes. Vale decir, las revistas se convirtieron en un medio de difusión de ideas, estéticas, políticas, éticas. Y su rol, el rol de las revistas, pienso, fue justamente trazar una red de diálogos e intercambios entre las distintas propuestas de la vanguardia, así como también contribuir, eso me parece importante, ¿no?, a un debate muchas veces explícito. Entre las vanguardias existían tomas de posición y luchaban comillas entre ellas, muchas veces explícito, sobre la postura estética y sobre todo, considero yo, ideológica de determinado grupo o colectivo. Por tanto, las revistas son importantes porque cumplen ese rol de difusión, de intercambio, y se convirtieron, considero yo, en el medio difusor de ideas que tenemos ahora nosotros, en pleno siglo XXI, por decirlo así, para poder conocerlos y sobre todo reconstruir sus idearios, sus idearios. Pero, en su mismo contexto de enunciación, no todas las revistas alcanzaron, por supuesto, un papel relevante. ¿Por qué razón la poesía se convirtió en un género que se privilegió en estas revistas? Yo manejo, esta pregunta me permite manejar dos respuestas, ensayar dos posibles respuestas. La primera de ellas es que tiene que ver mucho con el formato de la revista. Muchas de estas revistas no eran tan extensas en cantidad de páginas y por decirlo así, un género literario, comillas, ágil para poder publicar y que sea de fácil manejo. Y el poema, dada su corta extensión y el estar escrito en versos, facilitaba mucho, creo yo, la publicación de estos en las revistas. Y número dos, otra de las ideas que yo considero que permite que la poesía sea la elegida o la escogida, es que la poesía o el poema le permitió al poeta, le permitió al artista reflexionar sobre su hacer, construir una especie de metapoesía, que era mucho más fácil, considero yo, fácil comillas, ¿eh?, que era mucho más fácil de colocar, de manifestar, que un texto narrativo, porque no se podría hacer, creo yo,
o no tendría el mismo impacto, y estas son ideas que en este momento estoy como que ensayando, no tendría el mismo impacto defender una posición, una postura en un texto narrativo, porque para eso ya estaban los manifiestos, para eso ya estaban los manifiestos que cumplían ese rol, y más bien eran los poemas los que buscaban de alguna manera operativizar lo que en el ideario se estaba defendiendo, proponiendo. Esa es una segunda idea. Y sé que mencioné dos, pero se me vino una tercera, que lo voy a mencionar así, de una forma muy, incluso un poco caótica, porque acaba justamente de surgir, o que se pueden desprender de las dos anteriores, es que em, el género que se privilegió, al menos en Latinoamérica, desde lo que yo he podido estudiar, el género que de pronto se privilegió anterior a la vanguardia, y por eso me remito al modernismo, fue la lírica, fue el género lírico, fue el poema. Y la manera que tenían de pronto para dialogar e insertarse y legitimarse en esa academia o en ese ámbito oficial, regido por un modernismo, con un Rubén Darío lumínico, que había asumido el vehículo del poema como algo muy importante y representativo, estos poetas o estos artistas que querían de pronto insertarse a ese circuito, pero a la vez también para romperlo y fracturarlo, considero yo, encontraron en el poema un vehículo para poder hacer frente, uno, para poder hacer frente, uno, frente a esa institucionalidad, y número dos, para poder responder desde las mismas estrategias que desde el circuito oculto se utilizaban, en este caso el poema, en este caso la poesía. Son estos tres puntos, bueno, sobre todo los dos primeros, y este último que yo podría apuntar de por qué de cuál fue la razón de que, bueno, que la poesía se ocupó un lugar mucho más destacado, por decirlo así, en las revistas. Y porque también, bueno, ahí ya esto simplemente a modo de comentario final, los manifiestos, o mejor dicho, de manera paralela a los manifiestos de Huidobro y sus manifiestos creacionistas, Huidobro publicaba justamente poemas donde básicamente se podía encontrar con mayor fuerza ese ideario que buscaba proponer luego pues, en el discurso del manifiesto. Son básicamente esas tres ideas y este último comentario lo que de pronto podría yo apuntar alrededor de esta elección o esta preferencia de la poesía o del poema, mejor dicho, en las revistas. Interesante esta idea del rol de la poesía primordial de la poesía en esta parte de las revistas y sobre todo esta noción o esta idea que nos da acerca de que las revistas trazan una red de diálogo entre la vanguardia, ¿no? Quería referirme a esta idea o centrarme en esta parte ya de las revistas para concentrarnos en el objeto ya de estudio, digamos, en esta parte, ¿no? Que es el Boletín Titicaca, una de las publicaciones que ha tenido mayor difusión entre las producciones periódicas de la época, ¿no? Creo que el Boletín Titicaca es quien ha tenido más llegada en esto, me refiero en estos tiempos, ¿no? Pero también en la época en la que surge, ¿no? Los ejemplos que tiene la sección de canjes, por ejemplo, es bastante interesante para ver cómo establece una red, ¿no? Cómo establece esta red de intercambio, de diálogo entre otras posturas y también los manifiestos que aparecen allí, los textos, los ensayos en los que se permiten ver diversas posturas, no necesariamente que concilian entre sí, sino que también están debatiendo, ¿no? Pero usted en su estudio analiza desde una perspectiva particular al Boletín Titicaca, ¿no? Que es el análisis del verso libre en la poesía que aparece en esta revista. En ese sentido, ya dado este panorama, ¿cómo influye el Boletín Titicaca a la nueva concepción que se tiene de la poesía a nivel regional? Em, Pienso en lo siguiente. Yo considero que el Boletín Titicaca permite reescribir el papel de las literaturas regionales como agentes activos en el proceso de formación y consolidación de las prácticas vanguardistas en el Perú. Yo considero que eso es clave y fundamental. La influencia, por tanto, del boletín está en varios niveles. En un primer nivel, como medio de difusor de ideas,
situado, por supuesto, en un espacio de enunciación ajeno a la capital, a Lima, y resituado simbólicamente, resituado creo yo simbólicamente, en una capital milenaria, uno, que arrastra un imaginario de identidad, por supuesto, un imaginario de identidad, llamémoslo así, originario. Por lo tanto, ello crea un centro alternativo. En un segundo nivel, la influencia del boletín está en la red que creó más allá de sus fronteras, vale decir, en la inserción en un campo mayor como el hispanoamericano. Y por supuesto, las colaboraciones que obtenía de otros países, de otros escenarios, y que resultaba ser pues muy fecundo, resultaba ser pues clave a la hora de entender esta coralidad que ofrece el boletín Titicaca. Y en tercer lugar, su influencia, considero, y me parece que es un eje que se debería estudiar, obedece también a la presencia de las poetas, de las escritoras en las páginas del boletín, ya que éstas se convierten en un agente, en un agente activo del proceso de la vanguardia como un fenómeno continental. ¿Por qué menciono esto del papel de las mujeres en el boletín? Porque este importante investigador, Mihai Grunfeld, plantea como una de las características de la vanguardia, no sé qué tanto como una de las características, pero como uno de los rasgos, la poca presencia de las poetas, como que de pronto las vanguardias latinoamericanas parecen más bien estar hechas de hombres, y como que esa presencia masculina ha invisibilizado estas voces femeninas, que son claves e importantes, pero que ellas cumplen un papel activo y están en el boletín. Un ejemplo es pues la uruguaya Edgarda Carenasi, ¿no? Que me parece que es clave e importante. El boletín recoge a muchas poetas. Yo podía hacer una especie de recuento y hablamos, si mi memoria no falla, entre 12 a 16 poetas, por decirlo así. Claro, tendría que afinar mucho más ese dato, pero son más de 10. Y están allí publicando, están allí ofreciendo una escritura vanguardista, hablando sobre los motores, sobre la velocidad, sobre su cuerpo. En fin, es muy interesante ver cómo también se recoge esas voces. Así que me parece a mí que ese es un tercer nivel en el que de pronto el boletín Titicaca pues, puede modificar, variar y plantear esta idea de una poesía pues, a nivel regional. Y regional lo entiendo aquí no solamente como una lírica al interior del país, sino regional en el sentido también de aquello que resulta también estar en lo periférico, ¿no? Y de alguna manera la escritura de las poetas, de alguna manera también se sitúa en ese lugar periférico, ¿no? Y el boletín las rescata, el boletín las visibiliza. Sí, muchas gracias por estas observaciones acerca de esta publicación, ¿no? Lo que indica acerca de la publicación de las escritoras, las poetas en el boletín es bastante interesante, sobre todo, como lo has mencionado, ¿no? A partir de la investigación de Grunfeld, es que las mujeres no son no son un agente que ha sido tomado en cuenta en estas publicaciones, sobre todo, ¿no? Porque destaca mayormente bueno, la vanguardia como un conjunto de personajes masculinos que están eh, realizando estas luchas de poder, ¿no? Una revista como que se me viene a la mente ahora, que incluye también, o la única que ahorita pienso, es Entre Flechas y Amauta nada más, ¿no? Que también incluye mujeres, pero si vemos casos de otras publicaciones como Kuntur, por ejemplo, en Sicuani o Chirapo en Arequipa, no es la misma cantidad, no hay incluso presencia. De ahí destacaría una de las escritoras que siempre he visto, al menos participando en la revista, es Blanca Luz Brun, ¿no? Esta poeta que también necesita revisitarse, que necesita comprender también cuál es la poética que ella presenta aquí, ¿no? Es una poeta bastante interesante para poder analizar. Sí, sí, sí. Ahora, permíteme un brevísimo comentario sobre Blanca Luz Brum. Claro, ella adquiere un papel protagónico también porque está viviendo, comillas, la vanguardia del Uruguay, que a la vez también es motivada e impulsada por el gran Juan Parra del Riego también. Así que
Cuando Parra fallece, el propósito de Blanca Luz Brum es empezar a difundir la obra poética de Juan Parra, pero a la vez también empieza a difundirse su propio quehacer, ¿no? Y eso me parece clave, y que el boletín recoja los poemas de ella me parece fundamental, ¿no? Me parece muy importante, me parece medular, porque está recogiendo a las poetas de distintas partes del continente, ¿no? Y eso nos habla de una coralidad muy, muy interesante. También destaca María, se me va el nombre, María Alomat, Sabat Alomat, en fin, no tengo muy bien el dato exacto, pero también está allí en las páginas del boletín. Juana de Ibarburu también, por supuesto, está presente allí. Claro, bueno, y Magda Portal también, que aparece en las Magda páginas del Portal, boletín, ¿no? Para reparar aquí exacto, la producción poética peruana, ¿no? Eh, exactamente, Tiene incluso, ahora mismo no recuerdo si son sus poemas, pero sí hay, recuerdo, ensayos que ella publica, ¿no? Que son bastante exacto. interesantes para comprender cuál es el rol que juega Magda Portal en estos espacios de las regiones, ¿no? Así que ahí también podríamos continuar. Quisiéramos continuar ya con esta parte acerca del boletín Titicaca, y para ello voy a hacerle la palabra a Sergio para continuar con esta parte. Gracias, Alex. Bueno, profesor Luis Eduardo, muchas gracias nuevamente por la aceptación en este ciclo de conferencias, de conversaciones, básicamente. Y recuperando la pregunta y lo que habían estado comentando, ¿no? Es importante también señalar, por ejemplo, tanto Juana de Ibarburu como Magda Portal comentan el poemario Ande de Alejandro Peralta, ¿no? Son una de las dos poetas que comentan el poemario Ande de Alejandro Peralta, y Portal también, de alguna manera, y digamos como que redacta ciertas reseñas muy breves en el propio boletín, ¿no? Reseñas de libros que van llegando a través de canjes. Y por otro lado, creo que también es importante, si seguimos destacando la presencia de escritoras en revistas de vanguardia, digamos, la presencia de María Vice, ¿no? Como una crítica, digamos, de cine en la revista en este caso, que articulaba María, ¿no? Pero, digamos, ya yendo un poco más de lleno al boletín Titicaca, ¿no? Lo que me interesaba es señalar básicamente que a raíz digamos, se podría decir que uno de los libros fundacionales, ¿no? Sobre los estudios, digamos, del boletín, del propio boletín, sería el de Cynthia Beach, ¿no? Que se publica en el año 2000, y de ahí en adelante comienza a dispararse, digamos, la investigación sobre el boletín, sobre Churata y todos los personajes que conforman el grupo Arjopata. Digamos que el boletín articula, ¿no? Si bien las lecturas son diversas, se concentran, ¿no? Pese a ello, en ciertas líneas de acción, ¿no? Por ejemplo, puede ser un proyecto estético político de descentramiento, ¿no? Digamos, descentrarse de la capital, en este caso Lima, para conectarse con otras capitales, ¿no? Como Buenos Aires, por ejemplo. El intento también de articular una suerte de proyecto nacional, y por otro lado, digamos, sería una suerte de presencia del sustrato andino que va friccionando con este registro vanguardista en las páginas del propio boletín, ¿no? Entonces, a partir de estas investigaciones, y también a partir de las investigaciones que está usted realizando, profesor, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué caminos nuevos, en todo caso, se podrían abrir desde los postulados de la versología moderna para el estudio del boletín Titicaca? Es una pregunta muy sugerente, porque siento que la versología puede proponer, puede, puede proponer una agenda vinculada no solamente con relación al boletín, sino en general con la poesía peruana. Puede proponer una agenda vinculada a una historia de las formas del verso, también de las formas estróficas, y sobre todo, creo yo, de la concepción del ritmo. Sobre este último punto, no solo se debe, como ya anteriormente lo había mencionado, concebir la noción de ritmo desde la base fónica, porque involucra, por supuesto, el ritmo en general, estructuras de repetición que abarcan incluso la dimensión semántica. Asimismo, pienso que los estudios sobre el verso o la versología pueden permitir identificar el grado de congruencia entre el ideario y el boletín. O mejor dicho, pueden poner o pueden medir la congruencia del ideario del boletín con la puesta en práctica de versos concretos. También pienso
que desde la versología se podría explicar la toma de posición con relación al verso medido, porque también hay verso medido en el boletín, y por supuesto con el ejercicio del verso libre. Se podría establecer un conjunto de comparaciones, análisis estadístico vertical, horizontal, que son estas metodologías que tiene pues este estudio del verso para poder identificar constantes, variables, tendencias, características. Obviamente pues estamos hablando de poetas diversos, de poemas también diversos, pero me parece que el boletín podría contribuir como revista a responder una de las fases de la historia de las formas de la poesía peruana. Porque a veces cuando hablamos de una historia de la poesía, nos solemos concentrar muchísimo en acontecimientos a veces factuales y nos olvidamos que estas formas literarias también tienen una historia, también tienen una tradición, que el verso libre o el cuarteto utilizado en las páginas del boletín tiene una tradición, y habría que en todo caso allí estudiar y analizar cómo en el boletín se reconfiguran estas formas estróficas. ¿Qué nos quiere decir el cuarteto que se emplea en el boletín del cuarteto que de pronto se empleaba en otras revistas, que obedecían o que se inscribían en otra época? Llámese modernismo, llámese, pues, comillas, romanticismo. Me parece que en ese sentido el boletín da esta riqueza que con relación al verso y el poema tiene, me parece un capítulo para rastrear, para profundizar y complementar esta especie de historia de las formas vinculada, por supuesto, pues al poema, al verso en general. Me parece que allí hay una agenda por trabajar. Claro, claro, profesor. Y digamos, retomando lo que acaba de mencionar también sobre el caso del verso, ¿no? Sobre el caso, digamos, de de esos diferentes registros que van entrecruzándose en las páginas del boletín, ¿no? No se puede decir, digamos, a rajatabla que el boletín es una publicación de naturaleza vanguardista, ¿no? Entonces, es muy ecléctico el boletín para digamos, engrilletarlo de esa manera. Exacto. Digamos, retomando los trabajos, por ejemplo, de la profesora tanto Isabel Paraíso como Víctor Torremocha, que digamos son los libros que se han formado ya o que se han consolidado como libros capitales, digamos, en la versología moderna, en el estudio del verso libre. Digamos que ambas indican, ¿no? Que si bien el modernismo ya se desarrollaba, ¿no? Una suerte de verso libre aún, digamos, un poco más ligado a lo tradicional, pero que ya se estaba rompiendo un poco con ello, las vanguardias harían básicamente una función de consolidar ese verso libre, digamos, en el contexto en el que surgieron en ese momento, ¿no? Y revisando el boletín, profesor, no sé si podría de repente profundizar un poco en cuál sería la presencia de este verso libre o cuál sería la función, digamos, de este verso libre en las páginas del boletín, ¿no? Debido sobre todo a esos entrecruzamientos, ¿no? Esas tensiones, a estas fricciones, digamos, entre elementos, entre comillas, románticos, modernistas, postmodernistas, ¿no? Eso por un lado, y no sé si de repente, tomando en cuenta también, digamos, siempre el verso libre, usted menciona en su artículo una suerte de conciencia versolibrista que opera, digamos, en los poemas, ¿no? Es decir, una conciencia versolibrista vista como aquella entidad en un estado de alerta que trabaja, que opera, que interviene incluso con la materialidad del lenguaje y desde la materialidad del lenguaje. Entonces, desde esa perspectiva, desde la conciencia versolibrista, ¿de qué manera, digamos, puede dialogar con el proyecto estético político del grupo Jorge Pata? Respondiendo la primera pregunta, considero que también es importante añadir a lo que muy bien ha subrayado, que si bien es cierto que el modernismo inicia y desarrolla la práctica del verso libre, este último tiene una forma de composición, básicamente con los materiales verbales que el propio modernismo empleaba para otorgar el estatuto o condición de verso a sus creaciones. El rol consolidador de la vanguardia más bien radica en amplificar la noción del verso libre más allá de la base fónica. Por lo tanto, es importante también apuntar, remarcar que el verso libre consolida una práctica versolibrista, por supuesto, pero incorporando nuevos materiales para la creación
del verso que incluso va más allá de lo verbal. Es más, emplea lo visual, otro tipo de estrategias, de recursos, pero a la vez también este verso libre que rompe con muchas cosas, asigna, considero yo, em, asigna a una función auxiliar a los elementos que imperaban en el contexto modernista. Considero que en este marco se inserta pues la función y presencia del verso libre en el boletín Titicaca. Vale decir, en sus páginas se abraza la práctica del verso libre como un tipo de verso que permite explorar, experimentar, así como también, pienso yo, les permite también sentirse parte de un proceso de modernización mayor. Y sobre la última pregunta, la conciencia versolibrista puede dialogar con el boletín a partir de la selección de los materiales verbales que se estructuran en el cuerpo del poema. Y a la vez también la conciencia versolibrista implica la intencionalidad que se le asigna a estos materiales empleados. Esta noción de conciencia versolibrista, además, implica el conocimiento de la tradición literaria, específicamente el conocimiento de la tradición versificadora, puesto que es un aspecto fundamental de dicha conciencia, ya que en el hacer del verso de aquel momento existe pues una plena vigencia de un saber contra qué reglas o principios del verso tradicional se está fracturando o rompiendo. Porque si hay algo importante en estos poetas del boletín y en general de la vanguardia, es que ellos tienen que primero romper una tradición que por supuesto conocen, que por supuesto manejan, que por supuesto dominan. Así, la conciencia versolibrista en esta dirección dialoga con el boletín a partir del cuestionamiento que como grupo se realiza de esas reglas o principios dados por la institucionalidad literaria, así como también de las concepciones que sobre literatura y arte esta institucionalidad propone. Por lo tanto, la conciencia versolibrista, pienso, brinda una actitud de distanciarse de una determinada tradición o grupo de poder, así como también materializar o hacer visible desde la práctica esa distancia o rechazo. Allí considero yo que podría vincularse con este proyecto estético y político pues del grupo Copata, ¿no? Claro, sí, profesor. En ese caso es importante también, creo que subrayar ese término, digamos, de la conciencia, ¿no? Y recuerdo que Octavio Paz, cuando, por ejemplo, reflexionaba sobre el tema de las vanguardias, él hablaba de, no tanto, digamos, de una conciencia, pero sí de una tradición, ¿no? Y lo ponía más o menos en unos términos un poco irónicos, ¿no? Él decía, estamos frente a la tradición de la ruptura, ¿no? O la ruptura de la tradición también podría ser, que digamos ambos Exacto. términos terminan dialogando con estas prácticas que nacen, digamos, o que van surgiendo en el modernismo, pero se consolidan, como usted bien agrega, pero se consolidan no solamente, digamos, por consolidarse per se, sino que se consolidan agregando nuevos frentes de sentido, ¿no? Entonces me parece que ese punto es importante. Y bueno, justo recordaba un poco también un comentario que, eh, bueno, en realidad siempre los comentarios de Radio a veces son muy destinados, sobre todo cuando se refiere al contexto, en este caso andino, ¿no? Recuerdo que revisando un material, en este caso sobre el poemario de Alejandro Peralta, eh, acabo de encontrar una cita, ¿no? La voy a leer, ¿no? Barradios dice lo siguiente, dice, los indigenistas, refiriéndose básicamente a los poetas de la vanguardia puneña, que detestaban el formalismo modernista, reaccionaron concentrando toda su atención en el contenido, en los temas, y desdeñaron tanto los problemas de procedimiento, los métodos de creación, que acabaron escribiendo con los pies, ¿no? Y básicamente acá he cortado la cita, pero voy a tratar de parafrasear lo que viene. Él decía que al menos los modernistas habían copiado, por ejemplo, a la
a la poesía francesa de alguna manera en cuanto a la métrica, en cuanto al ritmo, ¿no? A lo medido, digamos, dentro de una estructura, ¿no? Dentro de una horma, digamos, estética fija. A diferencia de los vanguardistas puneños que básicamente, él hacía alusión, ¿no? O básicamente hacía explícito, que no conocían básicamente la tradición, ¿no? Y creo que eso se desmiente, por ejemplo, con un trabajo que el profesor Mauro Mamani hizo, ¿no? Solamente por citar un caso, en el caso de Gamaliel Churata, ¿no? Que se puede observar cómo tiene un conocimiento, digamos, o cómo tiene una conciencia de la tradición, ¿no? Porque obviamente no se puede fracturar algo sin conocerlo. Entonces creo que ese punto es importante, tal como usted lo había señalado. Y volviendo, digamos, profesor, al boletín, hay un aspecto que también me llama la atención, ¿no? Que es básicamente un comentario, digamos, que ocupa casi una plana, digamos, casi una página del boletín, que es de César Atahualpa Rodríguez, ¿no? Donde comienza, digamos, de manera intuitiva, de manera ensayística, ¿no? Comienza a reflexionar un poco sobre el verso libre, ¿no? Y digamos que esto lo traigo a colación por lo siguiente, ¿no? Por un concepto que la profesora Isabel Paraíso menciona cuando habla también sobre el verso libre, que es el ritmo interior. Eh, o también puede ser, digamos, el ritmo subjetivo, ¿no? Del que hablaba Atahualpa Rodríguez, y que también se engarza justo con esta noción. Entonces, ¿sería factible de alguna manera hablar de un ritmo interior andino o como uno de muchos existentes, digamos, en las páginas eclécticas del boletín? ¿Se podría, digamos, hablar de eso? Es una pregunta, Sergio, la verdad que yo considero que es una pregunta poderosísima porque permite plantear también una agenda necesaria de investigación, ¿no? ¿Se podría identificar un ritmo interior andino? Yo considero que sí, pero necesitamos más elementos que incluso van mucho más allá de las cuestiones que se publicaban en el boletín. Por ejemplo, quiero aterrizarlo de esta manera. La noción de ritmo interior o ritmos de pensamiento posee principalmente dos dimensiones. La primera dimensión involucra lo que los poetas, desde las ideas, desde las definiciones esenciales, argumentan sobre el componente subjetivo o interno del ritmo. La segunda dimensión eh, involucra principalmente el examen de los versos concretos, que a veces dista mucho de ese ritmo interior. A partir de la pregunta que muy bien me has formulado, ese ritmo interior andino, a nivel de los referentes, ofrece imágenes o representaciones del espacio andino, pero estas están escritas en el idioma español. Para llegar a esta muy sugerente propuesta de un ritmo interior andino, considero yo que es necesario identificar si la forma de composición del verso que se publican en las páginas del boletín se organiza siguiendo las estructuras de la lírica quechua, principalmente, o propiamente dicha. Vale decir, si en los poemas existe esa tensión entre un contenido escrito en castellano, pero la forma de operar, disponer, organizar o estructurar el verso se hace desde una cognición andina. Para poder afirmar ese ritmo interior andino, considero medular, importante, construir una especie de teoría versológica de la lengua quechua, con el propósito de poder estudiar la prosodia del idioma como material del verso, y una vez teniendo esa prosodia, ver, analizar, estudiar si las estrategias que coloca Churata, por decirlo así, en los poemas que en el boletín se publican, obedecen también a una forma de organización del verso basado en cómo se organizaría en la lengua quechua o en un idioma pues amerindio. Porque a nivel de los referentes funciona muy bien. Un ejemplo que a mí me permite proponer esto, estimado Sergio, es lo que de pronto yo pude identificar cuando una vez trabajaba los poemas del poeta Hildebrando Pérez de su libro Aguardiente, que la manera como él organizaba y componía los poemas traía mucha relación, mucho vínculo con la forma de organización que tenían los poemas orales quechuas, las repeticiones,
los paralelismos semánticos entre una palabra general y una palabra específica que guardaban de alguna manera una conexión o pertenecían a un campo semántico. Y eso es lo que el profesor Bruce Mannheim detectaba e identificaba en la poesía quechua, en la poesía oral quechua. Y yo identificaba que en el caso de Hildebrando Pérez, en la primera parte de su Aguardiente y otros cantares, utilizaba esa misma estrategia. Por tanto, el contenido era en español, pero la forma de organizar el verso obedecía, o el poema obedecía pues a una cognición propia pues de organizar el poema en la organización del poema oral o el poema escrito pues en quechua o en la oralidad quechua. A mí más bien me parece que ese ritmo interior andino vendría en esa tercera etapa que propone el profesor Mauro Gamani de Churata, donde ella explora las propias formas de poesía o de lírica andina. Me parece que en el boletín aún la presencia de ese versolibrismo, no a la manera europea, sino un versolibrismo asimilado, un versolibrismo negociado, no permitirían necesariamente desde el punto de vista estructural hablar de un ritmo interior andino, pero sí permitiría hablar de un ritmo interior andino en el sentido del ideario, de las ideas, de, 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 de la propuesta como poética, por decirlo así, del planteamiento ideológico, por decirlo así, antes que de una cuestión, creo yo, formal o estructural, porque allí, como señalo, habría que escarbarse mucho más en esa prosodia del quechua, estudiar esta comillas, versología en lengua quechua, y con ello ir a estos poemas y observar cómo trabajan con ese material. En otras palabras, abogo por un estudio de métrica comparada o de versología comparada, que podría, ¿por qué no?, echar luces interesantes al respecto, ¿no? Claro, desde luego, y lo que menciona también es interesante porque quedaría como un punto de agenda, ¿no?, para futuras investigaciones, quizá. Digamos, cómo se va entretejiendo este ritmo interior, ¿no? O digamos, para hablar más propiamente, podríamos hablar quizá de ritmos interiores andinos, ¿no?, debido a la variabilidad, ¿no?, y a la heterogeneidad del grupo también. Claro, en este caso, por ejemplo, justo trayendo a colación, ¿no?, digamos, ese verso con una suerte de cognición distinta, ¿no?, con una suerte de transformación o reformulación, ¿no? Es innegable también, como también lo comentaba usted en su trabajo, que hay una reformulación del verso libre, básicamente del verso libre occidental, del verso libre europeo, ¿no?, lo cual se condice con la lógica que plantea el propio boletín, ¿no?, de no ser un simple eco, de no ser una simple copia, digamos, de los postulados que vienen de fuera. Lo cual de repente, ¿no?, quizá, también hablando, digamos, un poco ya intuitivamente, quizá de manera ensayística, se podría leer esta idea bajo una operación transculturadora, ¿no?, pero siempre pensándolo como un proceso de negociación que siempre está en tensión, que siempre está en fricción, ¿no? Obviamente por los grupos de poder también allí. En ese caso, estaríamos frente a una suerte de apropiación del verso libre como una estructura foránea, ¿no?, que se resemantiza de alguna manera en un territorio distinto. ¿Cuál sería la novedad en ese caso, o las novedades, ¿no?, que aportaría el boletín Titicaca, o que aporta el boletín Titicaca a la práctica versolibrista? Y la segunda pregunta que va justo con esta es que, si es que acaso el verso libre no se podría pensar, o de repente sí lo hizo, si fungió como una estrategia de resistencia, ¿no?, digamos, de estos poetas que publicaron, básicamente los poetas de Puno, me refiero. Em, Podemos plantearlo de esta manera, ¿no? Claro, en primer lugar, considero que el verso libre definitivamente es una apropiación como estructura proveniente pues de este versolibrismo de este versolibrismo europeo, ¿no? Aquí se plantea algo muy interesante a partir de lo que muy bien ha señalado. Hay una especie de versolibrismo escrito en Hispanoamérica, pero este versolibrismo que escrito en Hispanoamérica, que arranca con el modernismo, no es el que necesariamente se percibe en el boletín. El versolibrismo que se percibe en el boletín es un versolibrismo que más bien viene de las vanguardias más, comillas, potentes, poderosas del momento, de un versolibrismo futurista, por decirlo así, que creo yo es el istmo, por decirlo así, transversal
o como agua subterránea que va recorriendo todo este proceso de las vanguardias latinoamericanas. La novedad que de pronto ofrece el Boletín Titicaca es una novedad que yo lo observo en dos niveles. En un primer nivel está básicamente el entender el versolibrismo, la práctica versolibrista, como una toma de posición, del Boletín Titicaca con relación a una tradición del verso medido, por decirlo así. Eso es uno. Pero lo llamativo es de que cuando lo llamativo es que cuando se publican poemas versolibristas en el Boletín Titicaca, aquí habría que observar de manera detenida los poemas versolibristas que recoge el Boletín Titicaca de los demás países hispanoamericanos y el versolibrismo que se publica en el Boletín Titicaca de los poetas peruanos y de los referentes andinos concretamente con los cuales trabajan pues, los poemas publicados por los hermanos Peralta allí en el boletín. Y es interesante observar que más bien el gran aporte del boletín, o donde yo observo mayor valía en el boletín, es cómo el propio boletín es capaz, a partir del manejo versolibrista, construir referentes andinos y utilizar el verso para buscar representar los giros, los cortes, las pausas, los silencios, las esperas, representar, por decirlo así, el soplido del viento, graficar, por decirlo así, el espacio geográfico andino. Ahí me parece clave la propuesta del boletín, porque hay una mímesis que busca ir en consonancia, no solamente con lo que está escrito, sino también con la disposición del verso. Ese empleo tipográfico, ese empleo de mayúsculas, esas líneas poéticas difuminadas que encontramos en las páginas del boletín, líneas poéticas escalonadas en el boletín, que son estrategias que se emplean en el caso del verso libre, en el boletín no son solamente meros alardes de que me he apropiado del verso libre europeo, sino que se les está dando una funcionalidad que va acorde con lo representado. Si retomamos un poquito esa idea de la conciencia versolibrista del boletín, allí estamos ante una conciencia versolibrista que recoge esas estrategias para recrearlas, y sobre todo para que vayan acorde al contenido del poema, sin caer en lo que T. Ingleton denominaría pues, la falacia mimética. Es decir, esta especie de acomodo del verso, por decirlo así. No, en el caso del boletín sí se puede llegar a plantear, sobre todo en los poemas de Churata, que existe una conciencia plena de que fracturar el verso en determinada posición o ubicar el verso en determinado lugar de la página en blanco tiene una implicación semántica, tiene una connotación, no es gratuito. Eso por un lado. Y ahora, si el verso libre fungió como una estrategia de resistencia, considero que funcionó como una estrategia de resistencia, sobre todo cuando de pronto se buscaba hacer, comillas, hacer frente a la institucionalidad o hacerse visible, por decirlo así, frente a una comunidad. Porque hay que recordar que los poemas versolibristas que aparecen publicados en el boletín datan de 1926, pero ya para 1926 el versolibrismo en Hispanoamérica ya estaba consolidado. Ya estaba la antología de Huidobro, este índice de la nueva poesía americana, corrígeme si estoy fallando con el título, ya estaban esas antologías, ya para 1926 ya teníamos Trilce de Vallejo, ya teníamos en el Perú Química del Espíritu de Hidalgo, ya teníamos en Hispanoamérica Suenan Timbres de Luis Vidales, es decir, poemas cuya práctica versolibrista estaba ya prácticamente consolidada, y que de pronto en el boletín se emplee el versolibrismo, puede involucrar una resistencia principalmente como una estrategia para hacerse visibles e incorporarse a un fenómeno que ya de pronto estaba labrando una tradición. Así que es una resistencia más bien, una resistencia que más bien se ubica como parte de entrar en sintonía con lo que ya estaba imperando en el momento, antes que como una resistencia que considero yo, más bien se podría rastrear en 1916, en 1919, cuando encontramos a poetas versolibristas que están a caballo entre modernismo y vanguardia, y ellos sí están resistiendo, por decirlo así, metafóricamente hablando, a aún mantenerse dentro de las coordenadas de la métrica tradicional, o ir con todo hacia la cuestión versolibrista propiamente dicha, ¿no? Eso es lo que de pronto podría yo encontrar allí, ¿no?
Claro, claro, profesor. Y justo también, como mencionaba, digamos, en este caso de la falacia mimética de la que habla Eagleton, recupero también un concepto que me parece interesante, que es el de Gerard Genet cuando habla de la motivación, ¿no? Del lenguaje. Ujú. Y me parece que Sí. es clave, digamos, en este tema de la vanguardia, en general, digamos, en los escritos, digamos, en este caso literarios, pero en la vanguardia creo que eso se potencializa aún más porque digamos que se quiebra esta dinámica clásica, ¿no? Del signo lingüístico, incluso esta dinámica clásica de la lectura del poema, ¿no? Digamos, un poema leído de arriba hacia abajo en un solo bloque, sino que esas líneas comienzan a dispersarse y comienzan a hacer de alguna manera una suerte de fugas, ¿no? De fugas de sentido que también tienen una carga semántica. Y ya para cerrar nada más, recupero un concepto que desarrolla brevemente, ¿no? Antenor Orrego en un prólogo, el prólogo a las barajas y los dados del alba, de Nicanor de la Fuente, en donde él habla del gesto de la palabra, ¿no? Si bien este poemario se publica el 38, básicamente surge en el contexto de la vanguardia, es decir, casi décadas antes, ¿no? Y este gesto de la palabra es interesante porque Orrego lo menciona en un párrafo pequeño, ¿no? Que alude, digamos, intuitivamente también a lo que más adelante sería esta motivación del lenguaje o ir en contra de esta falacia mimética, ¿no? Eso nada más sería, profesor. Bueno, agradecerle por la presencia, Alex. Ahí te doy la posta también. Gracias, Sergio. Sí, bueno, es interesante pensar en estas estrategias versolibristas como justamente estrategias también contrahegemónicas, ¿no? Como ya se ha ido por ahí delineando en esta conversación. Simplemente me quisiera cerrar ya recordando algunas posturas que tenían los mismos vanguardistas acerca de justamente el versolibrismo, el juego con el espacio, con la tipografía, con el espacio en blanco que tenían los mismos vanguardistas. Me interesaba cómo esta crítica que hacía Miguel Ángel Urquieta en un debate con Magda Portal, ¿no? Justamente acerca de cómo usaban o cómo se inscribían al vanguardismo únicamente desestructurando los versos, poniendo cualquier texto en el orden, pero pues era parte de la misma construcción de la vanguardia, ¿no? Mientras habían poetas que como el profesor Eduardo lo ha manifestado, que pensaban o que ordenaban esta estructura del verso de una manera, con una significación semántica, un significado claro allí. Habían otros poetas que simplemente deseaban inscribirse a esta vertiente, ¿no? Que no eran pocos y que también tenían intención o que aparecían en las mismas revistas por las mismas estrategias de legitimación que realizaban estos escritores de la época, ¿no? Es interesante entonces comprender este versolibrismo también dentro de un campo literario, un campo de luchas, de fuerza entre ellos, ¿no? Y bien, quisiera agradecer, profesor Eduardo, por compartir estas investigaciones con nosotros, por responder estas preguntas. Gracias por el tiempo también. Y bueno, no sé si tiene algunas palabras para finalizar ya esta conversación. Bueno, principalmente quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes como parte del grupo El Sandino, este grupo de investigación que está escarbando en este tipo de temas que aún están en agenda y que necesitan, por supuesto, seguir profundizando, seguir escarbando. Yo en ese sentido quiero una vez más agradecerles y felicitar esta iniciativa de este ciclo de conversaciones, de diálogo, de reflexión, que ustedes por supuesto conducen con mucho acierto, ¿no? Y básicamente eso es lo que quiero señalar y agradecerles también a todos aquellos que de pronto van a poder ver esta conversación y por supuesto pues sus comentarios, opiniones y posturas que enriquezcan este diálogo van a ser por supuesto pues muy potentes, muy poderosas. Muchísimas gracias nuevamente, profesor. Y bueno, gracias también, Sergio, por esta conversación. Gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Y bueno, les deseamos muy buenas noches a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.